Tenemos todo un año para trabajar y no es necesario en algunas cosas apurarnos, como sí es necesario apurarnos en otras. Y una de las cosas en las que estoy convencido que debemos apurarnos es en el entendimiento de algo que cantábamos recién. Recién cantábamos dos cosas, sobre posicionamiento y sobre el amor de Dios. Y hay algo que nos ha pasado como hijos. ¿Cuántos son hijos de algún padre acá? Amén. Si no, ¿de qué planeta viniste? Está para preguntar. Nos ha pasado como hijos, y quiero decirte, papá, mamá, que tus hijos y mi hija no son la excepción de lo que voy a decir. A los hijos les cuesta conocer el amor de los padres, y a los hijos les cuesta entender el amor de los padres. Es difícil que un hijo entienda el amor de un padre. Por eso Dios, para que entendamos el amor del Padre, nos permitió ser parte de la comunión con su Hijo. Menor comunión con su Hijo, menor entendimiento tendré del amor del Padre. Menor comunión con el cuerpo de Cristo es menor comunión con su Hijo. Entonces, si yo no tengo comunión con el cuerpo, no podré conocer el amor real de Dios, porque no tendré comunión con el Hijo. El único lugar para que yo pueda tener comunión con el Hijo de Dios es el cuerpo de Cristo. Ah, pero yo oro todos los días en mi casa. Sí, pero te falta una pata, que es la de la comunión. Una cosa es orarle a Dios y otra cosa es participar de la comunión, participar del cuerpo de Cristo. De eso se trata el símbolo de la cena del Señor, participar del cuerpo de Cristo, que cada uno sea un participante de la naturaleza divina. Entonces, cuando no tenemos participación o no tenemos comunión en el cuerpo de Cristo y con el cuerpo de Cristo, es muy difícil que podamos tener un pleno conocimiento del amor de Dios. El amor de Dios, yo te puedo dar una definición, pero se experimenta, se vive a través de la vida de cuerpo, a través de la comunión con los hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos una porción para manifestar del amor de Dios. Por eso todo lo que es Dios es multiforme. Por eso no va a haber ninguno de nosotros que es igual al otro. Y decir conmigo, gracias a Dios. Imagínate todos como el pastor. Ah, la flauta, el mundo estaría complicado. Si el otro día alguien me decía que soñó conmigo, digo, uy, pobre persona. Cuando sueñan conmigo, qué pesadilla, digo, pobre gente. Pero bueno, amados, necesitamos entender que el amor está entendido y expresado en la comunión. Por eso a veces no llegamos a entender cuando pasan determinadas cosas y decimos, al final Dios me ama, Dios no me ama, ¿sí? Dios me ama porque hay cosas que me permite dar. Cuando Dios no me da lo que quiero, Dios ya no me ama. Entonces, el problema no se trata de lo que Dios dé o lo que Dios no dé. Vos te tenés que acordar que alguna vez fuiste el padre de alguien los que levantaron la mano. Y tus hijos y mi hija no entienden el amor cuando vos le decís no. La Escritura es clara, el que ama disciplina. El que ama disciplina, o sea que Dios está definiendo a sí mismo. Dios está diciendo, porque te amo, no te voy a dejar como estás. Te voy a disciplinar para que seas lo que diseñé. Entonces esto nos da la pauta de que el amor de Dios no es un amor filantrópico, no es, después búsquenlo en el diccionario, si no me hagan hacer definición. No es un amor así como que, oh hijito, cuánto te amo, hagas lo que hagas, yo te amo igual. Sí y no. Haga lo que haga, Dios no puede dejar de amarme porque Dios es amor. Pero haga lo que haga, Dios no me puede dejar participar de algunas cosas. Y de las cosas que a veces no me deja participar es del entendimiento que Él le da a los hijos. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios es incondicional porque Dios es amor, pero es condicional a la hora de trabajar como iglesia. ¿Sí? Entonces, si querés decir conmigo, el amor de Dios es un amor posicional. Dios ama
posicionando. El amor de Dios fue tan grande que se propuso recuperar al hombre para sí mismo. El hombre había perdido su lugar dentro de la creación. El hombre estaba primero en la creación y por causa del pecado terminó último. Todos los animales pasaron a estar encima del hombre. Por eso dice que la creación clama. ¿Por qué clama? Y clama porque se manifiesten los que de verdad conocen al Señor, porque somos los que llevamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero volviendo al punto, el hombre había sido, hace unos días lo repasábamos y está bueno que lo sigamos repasando, había sido desclasificado. El hombre fue destituido de la gloria de Dios y por el amor de Dios el hombre es reposicionado. La especie, la humanidad es reposicionada. De ahí a que la humanidad camine como posicionada o no, es un problema de la humanidad, pero lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Dios no sigue salvando gente, Dios salvó. Y a partir de esa salvación, como iglesia, damos a conocer esa salvación. O sea que Dios salvó a toda la humanidad. Cristo no muere todos los días por alguien. Él murió de una vez y para siempre. Y resucitó de una vez y para siempre. Y no anda bajando y subiendo. Se sentó una vez y para siempre a la derecha del Padre. No es que cada vez que yo tengo un problema el Señor baja y viene a escuchar mi problema. No, Él ya me posicionó para que yo tenga la victoria por sobre toda circunstancia que venga sobre mi vida. Y aunque la victoria no sea lo que yo quiero, la victoria sí es lo que Él dijo. Lo temporal no va a gobernar nunca sobre lo eterno, salvo que lo eterno, o sea, los eternos, decidan sujetarse a lo temporal. Entonces, amada iglesia, Dios en su amor es un Dios que nos posicionó. Así que el amor de Dios es para posición. El amor de Dios no es para que yo disfrute, sí, disfruto de los beneficios de haber sido reposicionado en el lugar en el cual Dios ya había planeado que estemos. Antes de fundar el mundo, Él lo planeó. Entonces, amada iglesia, vos nunca esperes, ni yo, comprender el amor de Dios si antes no nos es revelado el Hijo. Nadie va a entender el amor de Dios si antes no le es revelado Cristo. Y cuando Cristo es revelado, cada día necesito un mayor entendimiento, una mayor porción, que se me corran los velos para que el Hijo cada día hable con más claridad, o mejor dicho, el Hijo siempre habla con claridad. Retiren hable, yo oiga al Hijo con mayor claridad, porque ahí voy a ir entendiendo con más claridad de qué se trata ese amor. O nunca le dijiste a tu hijo o a tu hija, cuando seas grande me vas a entender. Lo mismo dice Dios, cuando madures entenderás. Hasta que no madures no entendés. Por eso viene la disciplina del Señor. La disciplina del Señor no es para que yo termine castigado, enojado, sino que es para madurar. La palabra de Dios no es para que yo me quede tranquilo que me senté en una reunión a oír. La palabra de Dios es para llevarme a un entendimiento mayor de madurar en el Señor. Amados, nos tiene que quedar bien en claro esto. No calificábamos ni para ser hormiga. Decimos uno más chiquito, ¿conocen algún animal? Piojo, ¿sí? No calificábamos ni para piojo por nuestros propios medios. Entonces Dios nos reposicionó en su amor, pero esa posición tiene que ser cada día más clara. ¿Para qué? Para que seamos efectivos en esta tierra. Dice la Escritura en el capítulo 2 de Efesios, por eso la palabra hoy la hemos titulado Posicionados en Gloria, ¿sí? Porque Dios nos posicionó en su gloria, o sea, en su Hijo, o sea, en la resurrección. Efesios 2, 19 al 21 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas,
siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Acá el apóstol Pablo está definiendo a la iglesia. Está definiendo individual y colectivamente a la iglesia. Decile a algunos, si querés, no existe el Dios individual. Dios es Dios de su iglesia. No es Dios de Fernando Ciurcilo. Si Fernando Ciurcilo está en la iglesia, Dios es mi Dios. Si Fernando Ciurcilo trabaja en función de que la iglesia prospere cada día más en la tierra, Dios es mi Dios. En tanto y en cuanto yo crea que tengo un Dios personal, no existe el Dios personal. Yo tengo mi propio Dios, no, amado. Es un Dios, una fe, un bautismo, un Padre de todos ustedes. Es un solo Dios. ¿Y a dónde nos posicionó? A todos nosotros en ese cuerpo. El problema de Dios con el hombre es que el hombre trata de salirse de ese cuerpo para volver a vivir en el cuerpo en el cual era menos que un piojo. ¿Y cómo el hombre busca ser el cuerpo que era menos que un piojo? Simple, teniendo su propio Dios. Teniendo un Dios que es el Dios que a mí me habla. Y yo tengo que saber que Dios le habla a su iglesia. Y cuando soy iglesia, Dios me habla. Cuando no soy iglesia, Dios me habla, pero para decirme, sé iglesia. De eso se trata la comunicación de Dios. Ahora, cuando Dios entiende que soy iglesia, y yo le doy muestras a Dios de que soy iglesia. Amados, para salvación no hay que darle muestras a Dios de nada, pero para ser iglesia sí le tengo que dar muestras a Dios de que soy iglesia. ¿Y cuáles son las muestras que le tengo que dar a Dios? Bueno, algunas las hemos hablado recién. Y ahora no me voy a detener en eso. Pero uno de ellos es la comunión. Es entender que cuanto más lejos llegue la iglesia, más lejos llega Dios en la tierra. Dios está buscando personas que se definan a ser iglesias, que resuelvan ser iglesias. ¿Para qué? Para que Él llegue lo más lejos posible en la tierra. Porque la tierra es de Dios, pero la manifestación de Dios en la tierra depende de la iglesia. Y habrá una generación que lo entienda, y esa generación entrará a Dios, a la historia. Mientras siga las generaciones teniendo dioses personales, eso va a ser muy difícil que ocurra. Pero cuando Dios es el Dios de la iglesia para mí, ahí Dios tiene un trabajo conmigo, y es el de revelarme, no un trabajo, una obligación conmigo, y es de revelarme cada día más a su Hijo. Así que acá dice el apóstol Pablo, que en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. O sea, está hablando de que tiene que haber una exactitud. Está hablando de que nosotros, a medida que permitimos que Dios nos pula, nos madure en su amor, porque Dios no pule a los cachetazos, Dios pule expresando su palabra y dándole la oportunidad al hombre de decir que sí o que no. Si el hombre dice que no, bueno, es un problema del hombre, pero Dios expresa su palabra, nos pule a través de su palabra. Y de esa manera nos va puliendo, como después explica el apóstol Pedro en una de sus cartas, diciendo, son piedras vivas para la edificación del templo. ¿Sí? Piedras terminadas. Necesitamos ser piedras resueltas, no piedras inconstantes. Porque la piedra resuelta, la persona que está resuelta, que está determinada, no tiene un Dios. La persona que está determinada es una persona que se definió para ser iglesia y que Dios se manifieste a través de ella. No tengo un Dios yo, tengo un Dios, o Dios es mi Señor. No tengo un Dios papá y nada más, tengo un Dios Señor que me lleva a ser lo que Él definió que soy y no lo que a mí me gustaría ser. Cuando somos hijos y papá o mamá vienen y nos dicen, a mí me gustaría que seas, a mí me gustaría que vivas
Cuando no hay padre que se precie de tal que no espere que le vaya bien a sus hijos. Y para que le vaya bien siempre los trata de posicionar. Y a mí me gustaría que sea, y a veces bien, a veces mal. Nos sale lo que nos sale a veces, ¿sí? Porque yo creo que es mentira que no hay escuela para padres. Hay, pero los padres estamos demasiado entretenidos buscando escuela privada. Hay una realidad que hay una escuela pública y es la escuela del Señor para ser padres. Pero bueno, eso lo charlamos otro día, ¿sí? Pero en la escuela que a nosotros se nos ocurre, a veces le erramos, a veces no, pero siempre buscando lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? ¿Y para qué? Para que estén en una buena posición. ¿O nunca dijiste, los que están casados, bueno, o alguna vez con tu pareja, si tuviste, o vos mismo pensaste, me gustaría que mi hijo tenga una mejor posición que yo? Me gustaría que esté mejor que yo. Entonces, ¿qué busca el padre? Que el hijo esté mejor posicionado. Si bien nosotros, como nos define el Señor mismo, ustedes siendo malos, padres malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. O sea, así nos define el Señor. O sea, ay no, pero yo hago todo lo que puedo. Bueno, sí, está bien, no está mal que hagas todo lo que podés, pero el Señor nos define así porque la paternidad desde la vida propia, desde lo que yo creo, desde lo que a mí me parece, es una paternidad que es del mismo árbol que la mala paternidad, o sea, del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Por eso hay un solo modelo de ser padre. No voy a predicar de eso hoy, porque si no tendríamos que hacer 25 ventanas sobre esta predicación. Es más, de este tema hay para hablar durante 1 año y medio, 2 años. O sea que cualquiera que quiera saber acerca de esto, pregunte, ¿sí? Y charlamos tranquilamente. No se trata de cuántos hijos tenga yo, se trata porque Pablo no tenía hijos, pero él hablaba de la paternidad, o sea que algo más o menos se le había revelado. Ah, vos porque no tenés hijos. Bueno, pero no significa que tenga hijos. Teniendo hijos, no teniendo hijos, te puedo entender más o te puedo entender menos. El tema no se trata de que te entienda o no, el tema que se trata de que seas lo que Dios diseñó y que llevemos a nuestros hijos a hacerlo. De eso se trata. Y para eso tenemos modelo. El tema es que lo querramos aplicar. Y para el modelo de Dios, tengo que renunciar a mis modelos. El modelo de Dios siempre va a posicionarnos a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en un solo lugar, en su iglesia. Eso es el modelo de Dios. ¿Y cómo lo va haciendo? Bueno, a medida que Cristo va siendo revelado en nosotros, vamos a ir teniendo entendimiento. No tengan paz los que no tienen a los hijos en el Señor todavía. Eso no pasa porque vos te esfuerces, ¿sí? No se trata de que hagas esfuerzos para que eso pase. Pero sí se trata de que vos entiendas la posición en la que estás. Y más tarde o más temprano, esa posición va a ser un faro que tus hijos van a querer vivir. Hoy hablaba con alguien y nos reíamos un poco, que me pasó el testimonio de alguien que se convirtió al Señor. Entonces le digo, hacé una cosa, no me mandes el testimonio, no me mandes más, se lo dije en chiste, por supuesto, no me mandes más la conversión de otro, mándame la tuya. Yo quiero ver tu conversión, porque si de algo el reino de los cielos se ha nutrido a lo largo de la historia, es de testigos, no de testigos de la conversión de otro. Porque si no nos va a pasar algún día, como le pasó a los que fueron a liberar los hijos de Seba, no de Seba, sino de Eseba. Seba tiene uno solo. Los hijos de Seba, dice la Escritura, que fueron a liberar a alguien y en los demonios que tenía ese le dijeron, ¿ustedes quiénes son? No, te venimos, te conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, era el Jesús de Pablo, no era el Jesús de ellos. ¿Y sabés lo que le dijeron los demonios? ¿Sabés qué, capo? Mirá, a Jesús lo recontra conocemos, a Pablo también. Pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la Escritura que salieron corriendo, amados. ¿Por qué? Porque las tinieblas no respetan nietos de Dios. Las tinieblas respetan hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los testigos. Los que pueden dar testimonio de su Padre. Esos son los hijos de Dios. Los que dan testimonio del Padre. ¿Y qué testimonio? El que Dios te permite acceder. Por eso no necesitamos fotos de otros que se convierten,
Necesitamos la vivencia de los testigos. La iglesia se nutre de la vivencia de los testigos. A mí no me importa que se convierta Messi. Ojalá Dios quiera, pero yo para predicar tengo que hablar del testimonio de Cristo, no del testimonio de Messi. Porque estamos muy acostumbrados a hablar del testimonio de otro. Y yo soy testigo de Cristo. Esto es lo que le explicaba a esta persona. Cuando la iglesia empiece a entender que lo que Dios está buscando es testigos y no gente que hable de lo que Dios hizo. Porque ¿sabés cómo termina esto? Las personas van a decir, oh, mirá, se convirtió Messi. ¿Y tu Dios es el mismo? Porque si vos me tenés que hablar del Dios de Messi, significa que tu Dios todavía no tiene el poder que vos decís que tiene el Dios de Messi. Pobre, estamos profetizando, ¿sí? Por lío. Vamos. Pero amada familia, nosotros damos testimonio de Cristo, no testimonios del que conoce a Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Porque Dios se ha revelado como Padre. Y hay un espíritu que nos hace conocer cada día más a Dios como Padre. ¿Querés conocer a Dios como Padre? Hay un espíritu que te lo hace conocer, pero no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Cuando seas grande lo vas a entender, dice el Señor. Cuando madures lo vas a entender, pero es a la manera de Él y es como iglesia. No hay manera de conocer al Padre si no es a través de la vida que el Cristo, que es el Hijo, nos permite vivir en comunión como iglesia. Así que cuando Dios habla, nos habla para posicionarnos. Cuando Dios habla, siempre lo hace primeramente afirmando lo que somos. Dios nunca habla desde donde no somos. Por eso es lo que hablábamos recién. El testimonio de otro a vos no te sirve más que para hacer famoso al Dios de ese otro. Pero el testimonio tuyo lo que está afirmando, el testimonio no el testimonio, lo yo era y ahora soy. No. Sí, yo era tiniebla, ahora soy luz. Yo no era pobre y ahora soy rico. Sí, hay algunos que eran pobres, ahora son ricos y se olvidaron del Señor que los hizo ricos, pero ese es otro tema. ¿Sí? No vi ninguna sonrisa ahí. ¿Sí? No, porque el Señor restauró mi familia. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo a favor del reino entonces? No, vengo a la congregación. ¿Y qué hacemos con eso? No, hay que trabajar, hay que estar en un núcleo, hay que ser parte. Decirle a alguno, hay que ser parte. Hay que ser. Y yo te quiero decir esto, y esto se lo digo, amada congregación, somos hoy los que estamos acá a causa de la lluvia, los que están en internet, y es más, ustedes han visto que estamos tratando de salir de las redes, porque hay excelentes predicadores internacionales que hacen muy bien su trabajo y uno no los quiere entorpecer, ¿sí? Que la gente, está bien, si sos de otra congregación y estás conectado, gracias por ser parte, te recibimos. Pero quiero decirte que si tenés un pastor, tenés que rendirle cuentas a él, ¿sí? Nosotros estamos para colaborar con ese pastor. Amada familia, nos estamos definiendo. Tenemos que definirnos, tenemos que ver si vamos a edificar iglesia o vamos a edificar nuestras vidas y esperar que Dios haga algo. Si vamos a seguir con un Dios chepibe como generación o vamos a tener un Dios que verdaderamente nos dé instrucciones y nosotros las obedezcamos, aunque a veces no oigamos bien y erremos. No hay problema con errar, el tema es con no participar de lo que Dios está construyendo. Y como iglesia nos vamos a dedicar a construir iglesia y cada día más. La iglesia tiene que llegar en movimiento y en expansión a los lugares más recónditos de lo que nos dé el alcance de nosotros, ¿sí? Estamos en una geografía y no nada más, para que traigan gente acá y yo les predique desde acá y se conviertan. ¿Vos te crees que alguien se va a convertir porque yo le hable de acá? Es el testimonio de lo que cada uno vio del Hijo, lo que hará que las personas sean transformadas. De eso se trata. Y para eso tengo que participar. Dios se revela con el que participa.
Pero, amado, podés entender un versículo bíblico, podés entender 10 versículos bíblicos, podés entender 10.000 predicaciones, podés tener predicadores para hacer dulce en tu haber, sí, que no, porque yo saco de mi mochila al apóstol Juancito y no sabés lo que predicaba Juancito. Está bien, podés tener todo lo que vos quieras y está muy bien. Lo que yo tengo que definir, es a qué palabra le voy a rendir cuenta en este tiempo. ¿A qué palabra le voy a rendir cuentas? Si a las que mi alma quiere hablar, y ahí está la mochila de la que te hablaba recién, o a la palabra actualizada, fresca de Dios. ¿Y qué? ¿El único que tiene la palabra fresca es el pastor? No. Pero vení como iglesia a tener comunión para que seamos todos parte de la palabra actualizada y fresca. Y si tenemos comunión, te vas a dar cuenta que no se trata de lo que a mí se me ocurre, se trata de lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Porque en la comunión es donde Dios le habla a la iglesia en general y vamos escuchando. Y después Dios va confirmando a través de la palabra de uno, de la palabra de otro. Pero es como iglesia. Así que nos estamos definiendo. No a partir de... Pero sí tenés que saber que entramos en una temporada que no tiene nada que ver con el cambio de año. Entramos en una temporada en la cual Dios va a continuar edificando y con mayor radicalismo a su iglesia. En un tiempo de radicalización. Amada familia, ¿cuántos años estuviste? Que sí, que no, que entiendo, que no entiendo, que me gusta, que no me gusta. Y siempre el mismo círculo. Tiene que haber un momento que yo me defina. Tiene que haber un momento que yo me defina. ¿Saben cuál era la ventaja de la iglesia primera? Que no tenía internet. ¿Saben cuál era otra ventaja? Que no tenían Biblia. ¿Saben cuál era otra ventaja? Que entendieron que eran todas las cosas en común. Esas eran las ventajas. ¿Saben qué era la otra ventaja? Que no tenían tele. ¿Sabe cuál era otra ventaja? Que ellos recién estaban en la desesperación del que estaban esperando. Estábamos esperando un Mesías y vino y se manifestó. Y como dice el apóstol Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Quiero decirte que es el mismo Dios. Y si eso no está pasando, es porque está la expectativa incorrecta. La expectativa como individuos de la congregación está demasiado en lo individual. Hay gente que quiere muchísimas cosas que Dios manifieste a su vida, pero no está dispuesto a, como cantábamos hace un rato, rendir todo lo que Dios necesita en su vida. No todo lo que yo quiero rendir. Rindo todo. Bueno, Señor, te doy... ¿Qué te doy? A ver, bueno, voy a hacer como... el 25% del sueldo, no, el 10%, el de mi tiempo te doy el 10%. ¿Sabes lo que es rindo todo? Cuando Dios necesita todo, se lleva todo. Eso es rindo todo. Cuando la palabra habla, yo no estoy haciendo cálculos, a ver, ¿tendré tiempo o no tendré tiempo? Es rindo todo. A esos Dios se les manifiesta. A esos Dios se les da a conocer. A esos Dios les potencia la vida del Hijo. Esos viven en una potencia diferente. No pidas que esos te entiendan o me entiendan, porque están en otra posición, pero no en otra posición desde mirar por encima, todo lo contrario, están en una posición de levantar, de acomodar la iglesia para que no se caiga para un lado o para otro. Están en otra posición, pero amada familia, quiero decirte que cuando alguien le es revelado Cristo es indetenible y no le pida que te espere, porque lo que te va a decir es: vení, subite y vamos juntos, que yo te marco el camino hacia lo que de Dios Él nos está llevando a vivir. De eso se trata, rindo todo. ¿Por qué la iglesia primera vivió lo que vivió? ¿Y por qué se apagó?
Porque entró en acción el ministerio del individualismo religioso. Entró en acción el ministerio de Adán. Entró en acción el ministerio que centró el evangelio en el hombre y no en Dios. Centró el evangelio en las necesidades de Cristo y no como un medio, no como una persona. El evangelio es una persona. La religión logró que el evangelio sea una Biblia, pero el evangelio es una persona. Es la buena noticia constante de Dios que te dice: estás posicionado conmigo en lugares celestiales, estás posicionado ahí, estás para legislar, estás para gobernar sobre todo. Las circunstancias de abajo están para lo único que están, es para detenerte, para ser opositoras a mí. Para que mi propósito eterno no se manifieste, deja de cargarte con cosas que yo no te cargo. Solo oí mi voz y vas a ver cómo todo lo que está pasando acá abajo se tiene que sujetar a lo que está pasando en el cielo. Pero, amada familia, esto tiene que ser una decisión radical de rindo todo. ¿Y qué? Pero y al final, yo tengo una teoría de por qué las personas no solemos rendir todo de verdad y definitivamente. Es porque no tenemos la confianza necesaria en Dios para hacerlo, porque estamos convencidos de que sabemos hacer las cosas mejores que Dios, y eso fue la religión. La religión nos metió que Dios está para suplir, y el evangelio dice que Dios ya nos dio todo. Por eso cuando rindo todo, amado, es una linda canción, pero la realidad es que estamos participando de algo que nosotros no tuvimos parte, porque Él ya nos dio todo. ¿Saben quién fue el primero que cantó Rindo Todo? ¿Querés saber quién fue el primero que cantó Rindo Todo en la historia? El Señor. El Señor, cuando envió al Hijo, dijo: rindo todo. Y le modificó la letra. Ay, les mando a ustedes mi tesoro. Su presencia en ustedes transforma todo. Eso es lo que cantó el Señor cuando nos envió al Hijo. El Señor no está. Nunca Dios te va y me va a pedir algo que Él no hizo antes. Si Dios habla de rindo todo, es porque Él ya rindió todo. Vos lo dabas vuelta a Dios y no se le caía nada más, no se le caía una moneda porque había dado todo. ¿Y sabés por qué Dios está tranquilo y puede gobernar? Porque nadie le puede decir: me debes algo, porque Él dice: yo ya te di todo. Todo nos fue dado en Cristo. Cuando mañana te sentés a brindar, sentate a brindar, acordate de esto. Porque lo que nos nació fue todo lo de Dios. Él sembró todo. Él sembró todo. Pero no lo hizo porque sí. Porque la religión lo deja en: lo hizo por amor a sí mismo. Y en ese amor a sí mismo nos incluyó a nosotros. Y ahí sí expandió su amor para con nosotros. Ahí sí nos permitió disfrutar de su amor a nosotros. Amados, nacimos para que su propósito eterno se dé a conocer en la tierra. Para eso estamos acá. El rindo todo de Dios, el todo de Dios nos dio conciencia de propósito. Nos dio conciencia del espacio que ocupábamos acá. Muchas personas no saben para qué ocupan un espacio en la tierra. Entonces se dedican a acumular cosas, Mirá, hay tantas cosas que nuestra alma quiere acumular que cuando no puede acumular cosas materiales termina acumulando frustraciones. Porque trata de llenarse, entonces no llego a esto, bueno, agarro otra cosa y me frustro y se empieza a frustrar y empieza a vivir como quiere. Alma que vive indómita, alma que vive como quiere es alma que acumula frustraciones constantemente. Es alma que después le factura esas frustraciones a Dios. Y Dios dice: yo te di todo para que el espacio que ocupás en la tierra tenga un sentido. Tenga un sentido. Que tu vida tenga una razón de existencia. Que vos no consumas aire en tus días. Que el único aire que vos consumas sea el aire de mi espíritu. Que te lo doy sin medida. Para que puedas ser lo que yo diseñé. Y no lo que todas las circunstancias que están
en esta tierra dijeron que vos sos. ¿Saben lo que es la Navidad? La Navidad no es un día. ¿Saben lo que es la Navidad? No es un acontecimiento. A ver, está clarísimo que Jesús no nació el 25 de diciembre. Según los historiadores habrá nacido abril, mayo. Por la fecha, por la época, por todo lo que el contexto geográfico dice y histórico dice que era la fecha. Pero decí conmigo si querés, ya que estamos, ya que tenemos una fecha, vamos a aprovecharla. No sea el Grinch. Si tenemos la fecha, vamos a aprovechar la fecha y aprovechémosla bien. ¿Y cómo es aprovechar bien esta fecha? ¿Con un Yandón? ¿Con un Federico Alvear? No, amado. Aprovechar bien esta fecha es explicar, o por lo menos yo saber, y si me lo permite el ámbito, ¿sí? Tampoco se pongan a hacer el evangélico ahí arriba de la mesa, pero yo les voy a decir lo que es la Navidad. 6 vinos había tomado antes de arrancar. Amados, la Navidad nos tiene que dar primeramente a nosotros y segundo, si es posible, explicarle al resto. Siempre hay un tío que viene medio que vino festejando la Navidad de temprano y te dice, usted lo evangélico, ¿qué es la Navidad? O sea, sí, te va a decir, ¿vos qué era? ¿Vos qué testigo de qué era? De Cristo, decile vos ahí, saca pecho. Pero te va a preguntar, algunos siempre te preguntan, ¿qué es Navidad para ustedes? Y ahí salta el Grinch evangélico, es una fiesta pagana, nosotros no la celebramos. O sea, amados, salí de ahí. Aprovechemos la ocasión. Navidad es una posición. Gracias a la Navidad. ¿Qué es Navidad? Natividad, nació alguien, ¿sí? De eso se trata. Eso es la definición, pero la realidad es que Navidad no es algo, un acontecimiento, es una persona. La Navidad es Cristo. Es Cristo mismo. Entonces, ¿qué hizo ese nacimiento? ¿Qué hizo ese Cristo en la tierra? Nos posicionó. O sea que mi conciencia de Navidad tiene que ser una conciencia de reposicionado. De eso se trata Navidad. He sido reposicionado en gloria con Él. Porque estaba destituido de esa gloria. Pero al estar en Cristo, que es la gloria de Dios, yo estoy restituido de donde Dios me había sacado. Y esto es un privilegio que no todos tienen. Entonces la Navidad es una persona. Decí conmigo, Navidad. Es una persona. Es Cristo mismo. Navidad, esta posición que nos dio la Navidad, es celebrar que todo fue consumado. Es celebrar que todo el Hijo lo recuperó para el Padre. El Hijo cuando dijo consumado es, dijo, listo viejo, está todo recuperado para vos. Ahora sí vamos a poder continuar con el plan que desde el principio habías trazado. Es importante entender esto, que se dio en un tiempo específico. Fue un momento puntual. Hay personas que a veces se desalientan porque hay cosas que no pasan. Empiezan a abandonar posiciones, empiezan a abandonar lugares, empiezan a abandonar personas. ¿Por qué? Porque se empiezan a desalentar, porque bien que el tiempo pasa y no pasa nada. Yo quiero decirte que se esperaron casi 3.000, 4.000 años hasta que vino Cristo, hasta que el Hijo pisó la tierra. Pero yo tengo que serte sincero, el Padre generó las condiciones necesarias para que lo que tenía que ocurrir ocurra en el tiempo específico. Quiero decirte que lo que te está pasando, Dios está generando las condiciones necesarias para que eso termine siendo gobernado por Dios. Pero vos necesitas ser preparado para que cuando Dios te dé el gobierno sobre eso, me permití decírtelo en argentino, porque también me lo digo a mí, no lo arruinemos. Hay gente que no viene a las congregaciones porque Dios la está cuidando de nosotros todavía.
Vamos, ¿la digo de vuelta? Dios está cuidando personas de los evangélicos, porque si vienen ahora, capaz que terminan peor que antes. Entonces, primero nos tiene que sacar todo atisbo de religión a nosotros, nos tiene que hacer flexibles a nosotros, y esto es por obra del Espíritu en nosotros. Cada vez que le digo que no a una palabra, es un freno que le pongo a la obra del Espíritu en mí. Pero no una palabra que se dice desde acá arriba. Vos vas y consultás algo con alguien a quien vos le diste autoridad, porque cuando le voy a pedir consejo a alguien, se lo pido a alguien que tiene autoridad sobre mi vida, ¿o no? Si yo voy a alguien y le hablo y ese me dice algo y yo después hago lo que quiero, obviamente primero siempre vayan al Espíritu. Primero al Espíritu y después a alguien. Eso también es parte de una palabra que se está construyendo. Y si yo hago lo que quiero ante esa palabra, aparece el frontón. Entonces ahí rebota la palabra y yo no crezco y termino siendo, en vez de ser cada día más flexible, termino siendo y maduro, termino siendo cada día más duro. Cuando no hay obediencia a la palabra, hay una madurez, una rigidez que se produce. Por eso, ¿qué hago con esto? Esto. Ay, no, pero a mí no me gusta. Listo. Afuera. ¿Hasta cuándo? Hasta que entienda. Mientras tanto, hay que seguir creando las condiciones. Entonces, hay cosas por las que estamos orando que no ocurren por una sola razón, porque todavía no están las condiciones dadas en nosotros para que eso ocurra. No se van a poner a hablar de todo esto mañana, o sea, vamos al concepto, ¿sí? Yo sí sería capaz, pero ese soy yo, ¿sí? Ustedes, ya me miró mi esposa, así que no, mi amor, quédate tranquila, no lo voy a hacer. Así que Navidad es celebrar que todo fue consumado, todo fue recuperado. Decí conmigo, todo fue puesto en orden. Dios puso orden. Familia, Dios puso orden. El orden establecido volvió al lugar original. Dios siempre tuvo el control de todo, pero no intervenía en todo. A través del Hijo, todo lo que está en el Hijo lo llama a Dios para que intervenga. Todo, lo reitero, todo lo que está en el Hijo lo llama a Dios para que intervenga en esa historia. Orá por intervenciones de Dios si estás en el Hijo. ¿Y cuándo estoy en el Hijo? Cuando participo de los padecimientos del Hijo, dice la Escritura. ¿Y cuándo participo de los padecimientos del Hijo? Y cuando como iglesia vamos siendo crucificados en el rindo todo. Porque la crucifixión fue de una vez y para siempre, pero nuestra alma es constantemente crucificada. Y padece. Tiene padecimientos. Entonces esos padecimientos son parte de lo que de nosotros estamos rindiendo al Señor cuando nos pide que le rindamos algo. Pero todo fue puesto en orden. Navidad es la resurrección misma en nosotros, manifiesta. Eso es la Navidad. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Efesios, 3:17, más precisamente. Después lo vamos a leer completo si quieren. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con cuántos? Entonces, ¿cómo era para comprender el amor de Dios? ¿Individual? Todos los que estaban pensando que el amor de Dios que les estaba explicando el pastor era porque el pastor lo entendió así, ahora me piden perdón todos juntos, ¿está claro? Porque nada de lo que decimos de acá no está comprobado escrituralmente. Entonces, y dice claramente, y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando del amor y de conocer el amor de Cristo. ¿Con quiénes?
¿Y cuándo estoy con todos los santos? Cuando participo, cuando soy de descanso para el cuerpo, cuando acompaño el funcionamiento de la iglesia, ahí soy parte de todos los santos. Porque en el cielo no va a poder decirle a Dios, a este no me lo banco. Porque va a estar sentado en un banco junto contigo. Y ahí, si yo le digo a Dios, con este no quiero estar, bueno, mira, allá abajo tenés otra cosita para hacer. ¿Por qué esperamos a la gloria eterna? Para ser moldeados, para poder conocer mejor el amor de Dios con todos los santos. La dimensión del amor de Dios es diferente. Entonces, ¿qué nos permite la Navidad? Entender que resucitamos para con todos los santos poder conocer la plenitud del amor de Dios. Eso es lo que hace la resurrección en nosotros. La resurrección en nosotros desde la parte conceptual, desde la parte bíblica, pasaste de muerte a vida. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahora te bautizás y a partir de ahora sos nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. ¿Y qué hago? De nada, ahora tenés que esperar que Dios te dé todas las bendiciones y todas las peticiones de tu corazón. Yo no soy de meterme en ningún lado. Trato de no participar en ningún tipo de debate, y menos facebookiano. Pero hice en un momento y vi un conocidísimo predicador que instaba a hacer la lista para que Dios te dé todo en el 2023. Entonces le puse las siguientes palabras, o la siguiente palabra. ¿Todo? Ese fue mi comentario. Estoy esperando la respuesta. Porque si la respuesta es sí, ok. Amado Dios, podés hablar con Scaloni. Quiero participar en el 2026 con la número 9, estar ahí. Está bien, entiendo que voy a tener 52, pero ese muchacho que vos mandaste a la tierra a predicar el evangelio dijo todo. Todo. ¿O no? Es raro ver a alguien que diga, Dios en el 2023 te insta a que rindas todo. ¿Sabe por qué es raro? Porque no genera adeptos. Es antipático. Lo que pasa es que si nosotros leemos la Escritura con propiedad, tampoco es renunciar a todo, no quiero nada, vendan todo. No, amado, no se trata de eso. Se trata que el foco de Dios es que entendamos quiénes somos en Él, para darlo a conocer a Él. Ese es el foco de Dios. Navidad es el nuevo nacimiento a una naturaleza. De eso se trata la Navidad. Soy parte de una nueva naturaleza. Soy parte de una nueva familia. Fui puesto en un cuerpo que no me merecía estar, pero ahora soy parte de ese cuerpo. Dice que Dios juntó todo en un solo cuerpo. ¿Cuántos? ¿Cuántos dice? Dice, el nuevo hombre. No sos vos ni soy yo. Creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. O sea, el nuevo hombre es la iglesia. Ese es el nuevo hombre. El viejo hombre es Adán. Dios no tiene tres hombres en la tierra. No estás vos, Adán y Cristo. Es Adán y Cristo. Todo lo que es de Adán, esa naturaleza trae a la tierra y esa naturaleza es lo que da a conocer. Esa imagen es la que reproduce. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Todo lo que está en Cristo fue convocado para reproducir la imagen de Cristo, la imagen del Hijo. No fuimos convocados a la tierra para otra cosa, sino que no sea para reproducir la imagen de Cristo. Por eso cuando la Escritura dice que la fe sin obras es muerta, sí, yo puedo decir que creo en Dios, pero si eso no genera una expresión de lo que creo,
es muy difícil que yo pueda sostener ese creo. El creo se sostiene con obras. No soy salvo por obras, pero después de que soy salvo, tengo que manifestar las obras de mi salvación. ¿Y cuáles son las obras? No, tenés que ser buen tipo, tenés que ser buena persona. ¿Qué es bueno? ¿Qué es ser bueno? No, yo no le hago mal a nadie. Pero si no manifestás a Cristo, le estás haciendo mal a toda la humanidad. Por más bueno que seas. Porque es Cristo o es la oposición a Cristo. Decirle a alguno, está antipática la cosa, pero me están fortaleciendo en el hombre interior. La palabra nos fortalece en el hombre interior. Navidad es la posibilidad que Dios nos da de vivir una nueva vida. Esa es la Navidad. Y eso es lo que celebramos. Mañana celebramos la oportunidad que Dios nos dio de vivir una nueva vida. Una vida que está llena de abundancia. Pero abundancia según Dios. Una vida que nos posicionó, y ya cierro, y dice, esta nueva vida nos habla de esta manera, y nos habla de dónde estamos en este preciso momento. Vos estás sentado ahí, yo estoy parado acá, pero según Dios, estamos posicionados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y el Hijo en nosotros está hablando para producir la realidad de Él en la tierra, para que eso sea reproducido. Para eso habla Dios. Y para que eso sea reproducido, tiene que dejar de ser reproducido Adán. ¿Y cómo es dejado de ser reproducido Adán? Es muy fácil. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es ser guiado? Es oír a Dios para estar donde Él está. De eso se trata. Ser guiado por el Espíritu. Dice el capítulo 1 de Efesios. A la gente le encanta muchas veces leer el capítulo 4 de Efesios, donde habla de los dones, de las gracias, de que el apóstol, el profeta, el evangelista. Pero para llegar ahí hay que ir al 1. De hecho, Pablo no le puso capítulo, así que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y acá, aguárdenme un segundo. Ayer hablaba con los jóvenes y me encantó todas las definiciones que ellos me dieron acerca de la santidad. Y una de las cosas que hablábamos es que lo que hace la santidad es, número 1, marcarnos, ¿sí? Nos pone un sello, son santos. Y número 2, posicionarnos, nos clasifica y dice, son diferentes al resto. No sean como el resto, son diferentes al resto. Eso dice la santidad. Por mucho tiempo hemos creído que quizás ser diferente al resto era, bueno, pero si yo tengo plata, le muestro a los vecinos que tengo plata. Y de esa manera, con esa plata, yo voy a predicar la prosperidad de Dios. ¿Sí? ¿A alguno le pasó eso alguna vez? Amados, ¿sabe cómo predicó Pablo? Diciendo, estoy preso. Vayan y cuéntenle a todos que estoy preso y que a pesar de estar preso no niego al Señor. Y que estas prisiones están sirviendo para que el Evangelio cada día crezca más en la tierra. Mis prisiones son para el beneficio del Evangelio. Pablo no tenía una posición terrenal. Y yo quiero decirte algo, amada iglesia, vos tampoco y yo. Él entendió y oro al Padre y oramos al Padre y constantemente oramos al Señor para que entienda la iglesia su verdadera posición.
La posición de estar sentado en lugares celestiales. ¿Sabés lo que es eso? Eso es estar así. Voy a darte un ejemplo. Acá está todo el sistema mundial. Acá. ¿Sí? Para los que no me ven de atrás. Acá está todo el sistema mundial. Influencia, 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 influencia. Tratando de apagar lo que realmente somos. Tratando de que no se note esa marca, ese sello que es nuestra santidad. Esa declaración de Dios. Son santos. Tratando de que no se note, primero que nosotros no lo veamos y después que no se note, porque cuando la santidad de Dios es reflejada y se da a conocer, las tinieblas tienen que huir de ese lugar. Y Dios nos posiciona en un lugar para que así estemos y así legislemos. No es para que, Señor, es para que creación, hijo, hija, esposo, esposa, circunstancia que hoy no se sujeta, salud, enfermedad, miseria, te sometés al propósito eterno de Dios, legislo desde donde estoy y no pido a Dios a ver si tiene ganas de intervenir. Quiero decirte que Navidad es Dios ya intervino. Él ya posicionó a su iglesia. Solo que la iglesia tiene que trabajar en sacarse de encima. Porque te voy a decir algo. No te falta nada. Entendeme bien. Porque si no sale para frase de Facebook esto. Tengo a Cristo, no me falta nada, lo tengo todo. Sí, sí. Yo quiero decirte que Él te completó. Para que nadie te pueda decir, para ser hijo te falta. No te falta nada. Porque sos hijo no por mérito, sino por gracia. Él definió que vos y yo seamos sus hijos. Él puso al hijo en nosotros y Él ve hijo y ve hijos, formando un hijo. De eso se trata, haber puesto al hijo en nosotros. Si Él no ponía la marca, la santidad de Dios es su hijo. Si no ponía a su hijo en nosotros, no nos podía identificar como hijos. Pero al poner al hijo en nosotros, por decisión de Él, hoy nos identifica como hijos. Entonces Dios no está trabajando a través del Espíritu para darte algo más. Toda bendición nos fue dada. ¿Qué es toda bendición? Todo Cristo nos fue dado. Todo lo de Dios nos fue dado. ¿Sabes para qué trabaja el Espíritu? Para que te saques lo que sobra. Lo que no te permite hoy verte como sos. ¿Viste esos trajes que se ponen ¿cuánto viene al dinosaurio, Bernardo? ¿Alguna vez? ¿Sí? Los trajes así que se ponen. Y vos sabés que el que estaba dentro del dinosaurio era un flaquito así. Era flaquito y tenía todo un coso de dinosaurio alrededor. ¿Qué le tapaba el dinosaurio y quién estaba dentro? Entonces vos decís, ¿este era? Sí, este era. Dios lo que está trabajando es para que el traje se caiga, lo que sobra se caiga. Eso celebramos en Navidad, que nos ha nacido un Salvador y todos los días nace en nosotros, en nuestra alma ese Salvador. Y cada vez que nace ese Salvador, el alma entiende que está completa, que no le falta nada. Y le saca lo que le sobra para que se vea lo que Dios ha dicho que vos y yo somos. Sería bueno que tomemos un tiempo para reflexionar. Va a estar sonando seguramente una canción, pero tiene que haber un momento para reflexionar en esta palabra, para entender en qué fuimos transformados y en qué vamos siendo transformados. Y para dar muestras de eso que somos y vamos siendo transformados. No para quedar bien con Dios o con los hombres, sino para que lo que somos se manifieste y podamos vivir en la plenitud de lo que somos. Porque lo que está encapsulado nunca termina si no es sacado. Dice la Escritura, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. O sea, no puede dar el fruto. El fin de una semilla no es ser semilla,
es ser árbol y ahí está plena. O planta y ahí está plena. Amado, amada, tu fin y el mío no es ser un evangélico que conocía al Señor, es que cada día más fruto de Cristo se dé a conocer en nosotros. Por eso es buena la obra de la fe, porque nos permite vivir en la plenitud de lo que realmente somos y que no me siga viendo como no soy. Empecé siendo una semilla, pero hoy ya soy un árbol que va siendo transformado para que cada día dé muchísimo más fruto y cada día más. De eso se trata el entendimiento, al que Dios nos está trasladando junto con todos los santos.